¿cómo hace uno para determinar ese poema es mejor que el otro y este se ganó el premio de poesía? O este se ganó el premio Nobel de literatura. Que pues más difícil todavía esa pregunta. Aquí extiéndase porque esta pregunta es compleja. No, pero no es tan compleja. Es sencilla. Además, el Nobel de literatura se premia más que todo a una obra, pero a través de una vida. De una vida, es un homenaje de vida, digamos, lo que se hace así. Un homenaje de vida que ha fracturado y ha tenido sorpresas, como cuando se lo dieron a Bob Dylan, por ejemplo, ¿cierto? Muy, muy chévere. O a Sartre, Sartre fue el que lo rechazó, si no estoy mal. Entonces, digamos, y también es muy político. Se habla por ahí, se dice por ahí que a Borges no se le dio el Nobel de literatura. Bueno, no escribía novela porque él decía que no escribí, que las novelas son siempre rellenos, ¿cierto? Pero su narrativa, los cuentos de Borges y la poesía de Borges merecía un Nobel 1000 veces, pero había una posición política más inclinada a la aristocracia de la época que hizo ruido ahí un poco. En cambio, García Márquez, además de ser perfecto en su escritura, tiene una posición política muy social y toda esta vaina. Entonces, digamos que el Nobel es eso, es como un homenaje a través de una obra, pero toda una vida de un autor. Y cuando vos me decís, sí, la pregunta, pero ¿cómo yo voy a evaluar? Esto es un premio de poesía de lo que soy. Como en un sentimiento, ¿cierto? Sentimiento, los poemas son sentimientos. Hay alguien que escribe un poema a la madre que falleció, a un amor que se fue. ¿Cómo me va a evaluar usted a mí eso si yo lo siento? ¿Cómo va a decir que es malo eso si yo todavía lo estoy sufriendo? Entonces, digamos que cuando uno ya uno escribe para uno y para el otro. Cuando usted envía su manuscrito a una convocatoria, a un concurso, sea local, nacional e internacional, inmediatamente este libro y esa obra cumple 18 años, como decía Kant, cumple su mayoría de edad, y está a merced de los ojos caníbales de los eruditos, doctores, jurados y críticos, que les importa un bledo el sentimiento y lo que hay detrás de ese poema y de la fuente, sino que van a evaluar la técnica. Una técnica que se puede dividir en tres campos, en muchos campos, pero digamos que no lo date como tres frentes. Primero, en cada poema, digamos que en cada poema o en la unidad del libro como tal, una idea. ¿Cuál es, digamos, un poema o un cuento? ¿Cuál es la idea del cuento? Y cómo desarrolla la idea. O sea, la idea, yo me inventé esta idea, esta historia, ¿cierto? La idea, eso ya vale mucho, porque hay ideas muy clichés, en cambio hay ideas muy originales, aunque no hay nada original como tal, pero juega como a inventar cosas sobre lo mismo. Entonces, la idea es una. La estructura narrativa, cómo yo lo cuento, de dónde empiezo, desde el final, desde el principio, o desde la mitad, desde el punto de giro, de cómo organizo, cómo administro esa historia para que sea más seductora y más impactante. Y lo último, que es muy importante, es la lingüística, la semántica, el juego del lenguaje, las palabras, de cómo yo lo llevo al papel. Ahí es donde están esos tres elementos: la idea, la originalidad de la idea, la estructura narrativa de cómo yo lo cuento, de cómo la estructuro, y el lenguaje, la métrica y la metáfora, la imagen. ¿Qué es un poema? Un poema no es sino una construcción llena de imágenes. Bueno, un poema muy corto de esto, que se llama Viólame antes, y que está narrado, lo escribí pensando en una mujer abnegada y que sufre y todo esto. Dice así: esta noche dejo la puerta abierta, espero aparezcas y acabes con todo lo que me arma. Esta noche duermo sin corazón, es lo único que no mereces tocar. Es un poema muy violento, que trabajo con madres, violencia y todo eso, y es como contar la historia de una mujer que el hombre llega borracho, la viola, le pega y ella le dice: pues usted puede hacerme lo que quiera, pero usted algo ya no puede tocar, mi corazón, es decir, mi dignidad, mi amor, mi lealtad, eso lo perdió. Pero cómo lo cuento y cómo lo narro. Entonces miren la manera de hacerlo. Entonces es difícil. Una cosa es la idea, el sentimiento, la idea que tengo en la cabeza y cómo lo llevo en el papel. Y ese transfer es una cosa dificilísimo, pero eso es lo excitante
de la escritura y de este ejercicio de escritura. Excelente, excelente.